Bueno, ya lo comentábamos ayer, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues pronosticaron en el arranque de su reunión anual de otoño que viene una recesión global en 2023, que es muy posible que haya una recesión global en 2023. ¿Cuáles son las perspectivas para México? Lo vamos a platicar con el economista Sergio Negrete Cárdenas, quien nos acompaña nuevamente en el programa. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, y como siempre un gusto, enorme gusto estar contigo. Bueno, cuéntanos, el FMI, por cierto, redujo las expectativas de crecimiento para la economía mexicana. Para este año las tenía en 2.4 y las pasó a 2.1, y las que preocupan mucho son las del año entrante, 2023, cuando el FMI espera que sean de 1.2, y hay que recordar que, de acuerdo con Hacienda, pues México crecerá 3% el año entrante. ¿Cuáles son las perspectivas para nuestro país ante pues este panorama pintado por el FMI y el Banco Mundial, Sergio? Pues son muy sombrías, como ya diste tú los datos. Efectivamente, se esperaba un crecimiento de 2.4 para este año, se redujo a 2.1, para el año que entra 1.2 y para 2024 1.8%. O sea, en el horizonte futuro no se ve un elevado crecimiento para México y efectivamente el hecho de que Hacienda discrepe fuertemente de estas cifras por el lado optimista, por desgracia, pues indica que está muy probablemente calculando en exceso los ingresos y subestimando el gasto. Entonces, esto puede tener un impacto muy fuerte en las cuentas públicas de México, el bajo crecimiento. Aparte, por supuesto, de lo más obvio, un Ujú. bajo crecimiento pues no te trae creación de empleo Sí. y no te reduce la pobreza, que eso es realmente lo más grave del bajo crecimiento que ha experimentado México, no de ahora, de hace muchas décadas, Y solo que ha empeorado en sí. años recientes, particularmente desde 2019. Tenemos un crecimiento, bueno, bajo es quedarme corto. Entonces, ese es realmente el problema, el impacto en la pobreza, en el empleo y en los salarios. Y también pues la reducción de los ingresos fiscales, ¿no? Por supuesto, así, si la economía no te crece, pues la Ujú. gente no consume, no produce, no, menos IVA, menos impuestos sobre la renta, evidentemente, entonces sí te puede ampliar el déficit fiscal y entonces por ello el endeudamiento público. Sergio, ¿tú crees que es inevitable que nos alcance? Vamos a usar la metáfora de un huracán. Sabemos que va a venir y hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno puede tapiar las ventanas, las puertas, puede ponerse uno a resguardo. Digo, siempre hay daños, desde luego, con un huracán. Pero ¿qué es lo que se puede hacer en la economía mexicana para evitar que esos daños de algo que estamos casi seguros que va a venir nos provoque daños? Pues por desgracia, no, se puede hacer mucho para proteger a la economía nacional, Ujú. pero no se está haciendo. O sea, puedes fomentar la inversión, pero el gobierno federal lo que está haciendo es atacando la inversión privada, sobre todo ya lo sabemos en el sector energético. Puedes fomentar la seguridad para que el sector privado, los mexicanos, extranjeros, inviertan más, abran negocios y no, al contrario, está explotando la extorsión ya desde hace mucho tiempo. Puedes usar el gasto público en proyectos que te traigan un elevado crecimiento, que tengan un impacto rápido, pero no, lo estás usando en una refinería que no va a funcionar en este sexenio por lo menos, en un tren Maya que es un desastre, en general en petróleos mexicanos que no te está trayendo realmente ganancias, excepto en épocas de altísimo precio del petróleo, y es donde más o menos se balancea petróleos mexicanos. Entonces, estás usando el gasto de manera errónea y no estás fomentando la inversión privada. Entonces, claro que se podría, por supuesto. Para Estados Unidos se espera una severa desaceleración económica que pase de 1.6% este año a 1% en 2023. Eso en parte explica la desaceleración de México. Pero bueno, como dices, si vemos el huracán, pues empiézale a tapar a las ventanas, a proteger a la casa, y al contrario, estamos desmontando la barda y Ujú. quedándonos al descubierto, muy abiertos, muy endebles a este huracán que se nos viene encima.
Bueno, y además esta información del FMI y el Banco Mundial, que no es, digamos, nueva, ya otros especialistas, Larry Summers y otros han hablado de la posibilidad de una recesión porque pues están acelerándose las principales economías del mundo. Pero esto ocurre en momentos en que está por definirse la polémica, la controversia entre México y Estados Unidos por el tema energético en las consultas que llevan a cabo ambos países. Ya se agotó el plazo de las consultas, decidieron prorrogarlas, pero en cualquier momento Estados Unidos podría levantarse de la mesa y decir, no, yo quiero un panel que resuelva esta controversia, Sergio. Efectivamente, con un fuerte golpe a la confianza, un aumento de la incertidumbre y una vez más una reducción en la inversión futura y por lo tanto en el crecimiento futuro. Efectivamente, aparte en un pésimo momento de la relación económica Estados Unidos-México y esto, bueno, por las violaciones de México al TEMEC que firmó este propio gobierno. Entonces no hay por dónde hacerse, excepto en cuestión de interpretación, que es lo que alega el presidente, que dice que es una cuestión de soberanía, Sí. y Estados Unidos saca el tratado y señala los artículos correspondientes y dice, perdón, tú aquí aceptaste no discriminar contra mis empresas y lo estás haciendo. Entonces, bueno, aquí no hay mucho para dónde hacerse, por eso se espera que si hay un panel, ojalá que no lo haya. México tiene absolutamente todas las de perder. Sí, y yo segundo eso de que ojalá que no haya un panel porque, pues de acuerdo con las reglas del TEMEC, esos aranceles se pueden aplicar a cualquier producto mexicano. Imagínate que se lo apliquen al aguacate o se lo apliquen a cualquier producto exitoso de México que se vende en Estados Unidos. Ah, por supuesto, dañando evidentemente a los productores, Sí. dañando a aquellos que trabajan para los productores y también, dicho sea de paso, al consumidor estadounidense. Ujú. Pero bueno, primero que el consumidor estadounidense nos importan los consumidores mexicanos y sí, el daño sería inmenso. Esperemos, por tanto, que ojalá Sí. México cambie su postura, esta postura nacionalista, estatista, que tanto le gusta al presidente. Lo que yo no entiendo es por qué entonces firmó el TEMEC. Yo supongo o que no lo leyó o que creyó, como tantas veces, que la ley no es la ley y que lo justo prima sobre la ley y que de la O misma manera en que que cree que, bueno, en que viola la Constitución impunemente en México, cree que puede violar tratados internacionales. Y o ahí creyó es o le otra hicieron categoría creer, que Sergio, perdón no. que te Sí, interrumpa, que con el capítulo 8 que se introdujo al final, pues que ya con eso quedaba cubierto cualquier problema. A lo mejor sus negociadores y probablemente, bueno, entre ellos estuvo Jesús Seade, quizá le hayan dicho, no, ya con eso queda salvado este problema, licenciado López Obrador, que entonces era presidente electo. A lo mejor pensó que ya con eso, Sergio. ciertamente, puede ser que así se le haya presentado y en ese sentido, bueno, dándole credibilidad a sus propios negociadores, que sí, efectivamente Jesús Seade estuvo ya con el equipo saliente, digamos, de Peña Nieto, tienes toda la razón. Bueno, pues sí, puede que eso lo haya llevado a decir, ok, estoy cubierto, puedo firmar y finalmente, digámoslo así, verlo desde un punto de vista flexible, la aplicación de lo acordado. Ya, Sergio, me queda un minutito, pero preguntarte, pues, ¿qué tanto afecta las posibilidades de un arreglo y que esto no vaya a un panel, el que, pues, a la mitad del río, permíteme usar otra analogía, México cambie de jinete en la Secretaría de Economía? Ah, no, yo lo veo gravísimo, en el sentido de que cambias de interlocutor, en este caso de interlocutora, Ujú. y espero yo que la dureza que tiene fama Raquel Buenrostro, que me parece muy bien, que sea una funcionaria dura, que sea una funcionaria austera, eso es fenomenal, pero que no llegue con pretensiones de que ella puede tratar a los negociadores estadounidenses como trata a los empresarios mexicanos que tienen alguna falla fiscal. Ujú. Entonces, espero yo que este cambio de persona no implique un cambio de actitud hacia una mayor negatividad Ujú. o hacia incluso cierta arrogancia, no sé cómo denominarlo, espero que no. Y que en consecuencia, bueno, pues nos llevemos una sorpresa bastante negativa por parte del equipo estadounidense. Bueno, pues creo que pasarán pocos días antes de que sepamos qué sucede con estas consultas que están llevando a cabo México y Estados Unidos. Te agradezco mucho, Sergio, que nos hayas tomado la llamada.
No, a ti, Pascal, es como siempre un gusto enorme estar contigo y tu auditorio. Que tengas un excelente día. Gracias, Sergio Negrete.